A ver, no lo alcanzo a divisar todavía. Qué gusto enorme, Andrés. Ahí está. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo conceptualizas o por qué conceptualizas aquello de La Voz del Ecuador? Bueno, el país entero conoce a alguien dedicado a la radiodifusión desde siempre en uno de los medios más emblemáticos, sistema de emisoras Atalaya de acá de Guayaquil. Es un gustazo enorme. Bienvenido, Andrés. A ver. Perdón, ahí Ahí estamos, sí. perdón, muy buenos días, estábamos con el micrófono silenciado. Muy buenos días, estimados Alberto, Verónica y a toda la audiencia de I99 FM, gracias por este espacio. Y pues en efecto, así como lo hacen ustedes, pues a diario, semanalmente, todos los meses, todos los años, tengo el honor de estar ya más de 30 años haciendo radiodifusión y comunicación en general, y por ende, ahora que he aceptado la postulación de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, de AER, para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que he manifestado y manifiesto a través de mi eslogan es que quiero ser la voz de los ecuatorianos, la voz de la mayoría, que son los más pobres, que no tienen voz, y en una institución como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el quinto poder del Estado, es absolutamente necesario que se escuche, como nosotros lo hacemos diariamente, a la población, y no que sea al revés, sino que estemos siempre al servicio de ellos, con los oídos permanentemente dispuestos a escucharlos y con la voz para tratar de solucionarles problemas pequeños, medianos y grandes. ¿Qué se puede solucionar, Andrés, desde el Consejo de Participación Ciudadana en función del ecuatoriano? Y digo esto, ¿no? Porque precisamente no mucho se ha debatido lo que tiene que ver, por un lado, con la selección de las autoridades, los procesos que por ley lleva el Consejo de Participación en lo que tiene que ver con la designación de autoridades de control, por un lado, y en el otro componente también lo que tiene que ver con la participación efectiva del ciudadano, en cambio, pues, en las veedurías, en el control social que hay que hacer precisamente en las entidades del sector público. Sí, esa es una muy buena pregunta, Alberto. Y te comento lo siguiente: el Consejo de Participación Ciudadana tiene 5 funciones específicamente, pero hoy por hoy tenemos claro que se ha hecho una consulta popular y será el pueblo, con todo el derecho, el que se expresará el 5 de febrero respecto si es que mantiene las atribuciones originales de la Constitución de Montecristi en el tema de los nombramientos de los principales autoridades de control. Además están Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, lo que tiene que ver lógicamente con Defensoría del Pueblo, entre otros muy importantes. Eso quedará definido el 5 de febrero con la votación en las urnas. Ahí, en ese caso, en los nombramientos de las autoridades de control y que administran justicia, se puede hacer mucho en materia de seguridad, se puede hacer mucho en materia de anticorrupción, que hoy es un problema también tan grande, ambos, pues, ¿no? La inseguridad y el tema de la corrupción. Pero hablemos de la función primigenia del Consejo de Participación Ciudadana. El génesis del Consejo fue la Comisión Anticorrupción, que presidía el doctor Ramiro Larrea, ustedes lo recuerdan. Después nuestro querido y recordado licenciado Jorge Vivanco Mendieta, ex subdirector de Expreso, y luego esa comisión como que bajó, ya no tuvo el mismo fuerza ni empuje, y entonces durante el correísmo se crea este Consejo de Participación Ciudadana. El tema de control social, es decir, lucha anticorrupción, y de participación ciudadana, que la ciudadanía se empodere, que haya una auditoría social
de todos los principales procesos en seguridad, en salud, en educación, en agricultura, por mencionar varios de los principales puntos, porque las auditorías, veedurías ciudadanas se puede hacer en diferentes áreas, son claves dentro de mi plan de trabajo. Perfecto, claro, un elemento muy importante. Ya vamos a seguir hablando sobre ese tema, Verónica Landeta, con otras inquietudes. Andrés, un buen día. Le voy a Buen preguntar día. lo que le he preguntado a todos los que están de candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo hacer para que definitivamente a esta entidad se identifique con el ciudadano, empodere a los ciudadanos, porque así dice, participación ciudadana, no a los políticos, y evitar definitivamente que se convierta en un organismo totalmente politizado como es hoy? ¿Qué hacer? ¿Cómo le cambiamos eso? ¿Cómo le damos ese giro? Verónica, eso es una de las claves de lo que se requiere para subir el nivel, para dignificar el Consejo de Participación Ciudadana, que es a lo que nosotros vamos. ¿Cómo? En primer lugar, eligiendo a las personas más idóneas, mujeres, hombres, y a representantes de los pueblos y nacionalidades. Eso es clave, porque las entidades se componen de personas, de seres humanos, y no son las entidades per se las malas, ¿no? Sino la gente que ha estado ahí, y los políticos, como bien dices tú, que son los que normalmente controlan a estas personas. No puede haber gente que esté a telefonazo disponible, o ahora, como decimos, a WhatsAppazo, de que le digan vota así o controla tal cosa, esto de acá me interesa, lo de acá no. No puede seguir habiendo aquello. Tiene que existir, y eso es la primera parte de un Consejo de Participación Ciudadana integrado por 7 ecuatorianos y ecuatorianas que sean realmente con la vocación de servicio. Y por eso yo creo que hay que revisar la trayectoria de cada uno de los que estamos de candidatos. En mi caso, yo estoy en el casillero número 15, a propósito, que es por sorteo. Fue un sorteo que se hizo, me tocó el casillero 15 de los varones. Y creo, por otro lado, en lo que tiene que ver a la politización de esta entidad, que definitivamente, si es que después de la consulta popular que se dio durante el gobierno de Lenín Moreno, se decidió que se elija por votación popular, entonces ese experimento de ese momento no salió como se hubiera esperado, porque estos últimos 4 años, desgraciadamente, el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido al señor que le decían el cura Tuárez, al otro señor que le decían el karateca Cruz, que resultó que era discapacitado, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que en el momento de votar nosotros tenemos esa posibilidad de poder llevar allá a personas que vayan a servir y no servirse del Consejo. Y finalmente, le digo otra cosa, en el caso de evitar la politización, que la ciudadanía no coma cuento, porque no se pueden hacer obras, no se pueden hacer servicios desde el Consejo, y que quienes les ofrecen eso los están engañando. Por supuesto que sí. Por ejemplo, todo esto es un tema muy importante. De cara al tema de la corrupción, de poder luchar contra la corrupción, ¿qué es lo que se podría cambiar en la estructura per se del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque comprenderemos que todos los electores vamos y votamos de buena fe. Decimos, no, yo confío en esta persona, ¿no?, que está en esta papeleta de hombre y en esta papeleta de mujer. Me parece que tiene un muy buen perfil. Yo confío en ellos. Pero de cara al proceso, al tema de luchar contra la corrupción, ¿qué es lo que se debería cambiar en la estructura? ¿Ustedes han hecho ese análisis ahora que están de candidatos, Andrés? Sí. Primero, decir que del año 2008 al presente, según en la prensa de nuestro país, ha informado el Consejo de Participación Ciudadana, solamente ha invertido el 2% de su presupuesto durante todo este tiempo
en control social, es decir, lucha anticorrupción, y en participación ciudadana. El otro 98% se ha gastado en gasto corriente, valga la redundancia, gasto corriente, y en el asunto de los nombramientos. Entonces, si es que no se le da a la lucha anticorrupción en esta entidad, en el CPCCS, que son unas siglas difíciles, pero esas son, realmente se está perdiendo una de sus fundamentales, de las cosas por las que existe, que son sus competencias. Aquí vale decir que los informes, las veedurías que se hacen, y los informes de esas veedurías, por ejemplo, de lo que se hizo en el caso de la rehabilitación de Manabí, que fue un escándalo, ¿no? La rehabilitación de Manabí luego del terremoto del 2016, no son vinculantes. Y eso es una reforma que se requiere a la ley, que sean vinculantes de alguna manera para que la Fiscalía pueda actuar mucho más rápido y de manera mucho más acelerada. Por otro lado, que el Consejo le toca presentar acusación particular en cada uno de estos casos, y debe de hacerlo, sus principales, no solamente estar peleando por los nombramientos o si se quedan o si se van, como ha ocurrido en estos últimos 4 años, sino presentar las acusaciones particulares para decir, en el caso, qué sé yo, de petróleo, en el caso de medicinas, en el caso de falta de equipamientos médicos o de falta de tal, presentar las acusaciones particulares para que se sancione. Eso tampoco se ha hecho en varios de los casos. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, Verónica, las veedurías deben de ser integradas por personas muy conocidas, personas integérrimas, probas, y que sean conocidas por la ciudadanía, cosa que tengan mucho que perder, como cuando se nombró, por ejemplo, para la Comisión de Angostura, eso era otro tipo de veeduría, al doctor Francisco Huerta. Ese tipo de personas se requieren, que no sean chicas silencio o chicos silencio, de los cuales no se sabe ni quiénes son y qué informe terminan haciendo. Así, muy importante. Qué bueno haber conocido un poco más a fondo lo que se puede hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Andrés Mendoza, en el casillero 15. Sí. Alberto. Casillero 15, ¿no? La voz del Ecuador, Andrés, solamente algo rapidito en este tramo final. A ver, y es lo que genera la confusión entre los ecuatorianos, ¿no? Porque y esto va de la mano, ¿no?, con ese componente de la consulta popular del 5 de febrero también. La pregunta 7, que tiene que ver con la eliminación de la facultad del Consejo para nombrar a las autoridades, y la pregunta 8, que en cambio se refiere pues al cambio en la forma de designación de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Sí vale la pena que ustedes como candidatos también a los ecuatorianos les expresen, o sea, qué tanto va a incidir aquello, ¿no? Porque están en un mismo proceso, por un lado los candidatos en el segmento de varones, el segmento de las damas y el segmento de pueblos y nacionalidades, ¿no? Pero a su vez hay la consulta popular que tiene 2 preguntas, que ya las hemos referido, la 7 y la 8, que de alguna manera van a tener mucho que ver con el futuro del Consejo. ¿Cómo se conceptualiza aquello? ¿Qué puedes comentarnos? Vale la pena esa aclaración, como bien dice Alberto. Para empezar, vamos a tener 3 papeletas para la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para varones, somos 20 candidatos, se eligen 3. En mi caso estoy por el casillero 15 y pido con toda la amabilidad y también humildad que voten por mí. Por otro lado, a 3 mujeres se tienen que elegir, hay 17 candidatas, es otra papeleta. Y por otro lado, se tiene que elegir un representante de los pueblos y nacionalidades, que se les dice las minorías, hay 8, se elige un candidato o candidata. Vale decir que la consulta popular que ha planteado el gobierno del presidente Guillermo Lasso, dentro de sus preguntas están justamente la de si se quiere limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana para regresar a la Asamblea Nacional, que es el Congreso,
donde ya esto ya funcionaba mal. Por eso nosotros queremos que la ciudadanía piense y razone al respecto. No se trata de votar sí o no de choclón o de por todo, no, sino cada pregunta razonarla. En este caso es, queremos que vuelva las atribuciones de nombramiento de las principales autoridades de control y electorales y de la judicatura del país a la Asamblea Nacional. Si 7 no se han podido poner de acuerdo, a que 140 se pongan de acuerdo, y donde la politización, ahí sí, además totalmente, porque son elegidos pues por partidos políticos los representantes, vuelvan a elegirlo. Lo que la población quería era que desaparezca esta entidad, no que se la deje funcionando con atribuciones limitadas o quitándole las atribuciones. Entonces, nosotros estamos diciendo, ok, piensen su voto. Personalmente, no estoy a favor de esa pregunta, de la que tiene que ver con la limitación de las atribuciones, porque lo que estamos haciendo, como bien decía ayer el diario Expreso, y lo cito específicamente, es pasar un show de un lado a un lado peor. Y lo que hay que evitar es que esto siga siendo un show que perjudica a los ecuatorianos. Y luego la forma de elección, que bueno, si es que la ciudadanía quiere que se sigan eligiendo por voto popular o quieren que se vuelva a elegir como era antes, mediante ternas que enviaba el presidente de la República y que venía la asamblea y los designaba, o quieren que se mantenga por medio del voto popular. Ahí está esa pregunta que tiene que ver y que realmente hubiera sido ideal que se haga antes esta consulta, porque está al mismo tiempo la elección de nuevos consejeros, que nos tocaría posesionarnos en mayo, y a su vez la posibilidad de que cambie la forma de elección a partir de la próxima ocasión, y que por otro lado las facultades por las cuales la gente está votando por un Consejo de Participación Ciudadana con estas facultades hoy, pero a partir del 5 de febrero eso pudiera cambiar. Hubiera sido ideal, y repito, que esto se hubiera hecho antes, cosa que ya se elegía con un Ecuador, con los ecuatorianos, sabiendo cómo iba a quedar este quinto poder. Correcto, agradecerle. La voz del Ecuador está en el Casillero 15. Gracias, Alberto. Gracias, Casillero Alberto. 15, ¿no? Por supuesto que sea Andrés. Casillero 15. La Mendoza voz Paladines. del Ecuador, de los ecuatorianos también. Claro que sí. Un abrazo inmenso. Gracias por atendernos. Otro Como siempre, ¿no? Es nuestro trabajo. Todos los días estamos aquí brindando estos micrófonos, brindando esta tribuna para que los candidatos a las dignidades seccionales, por un lado, y ahora también quienes quieren integrar, quienes están postulados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana, estén aquí y puedan expresarle a los ecuatorianos que tienen al término del día, que tienen pues la responsabilidad del 5 de febrero en sí, de ejercer su voto, ¿no? Claro. Y en estos 15 días que tienen,